Bueno, ¿hoy qué día es? Domingo 18 de enero. Y hoy vamos a ir al capítulo 18 de Génesis. Bien, hoy vamos a retomar nuestro estudio de Génesis. Particularmente estoy muy sorprendido, admirado de lo que el Señor nos ha venido enseñando a través del libro del Génesis. Y cada capítulo que avanza es una revelación mayor que Dios nos hace. Y cada capítulo que hemos venido estudiando tiene un propósito y tiene un orden. Eso es importante. Hay un orden de los eventos. No podemos saltar los eventos. No podemos llegar a tener la fe de Abraham si no miramos diligentemente el proceso de cómo Dios llegó a hacer de este hombre un hombre de fe, el padre de la fe. Y más aún, luego cuando le cambia el nombre en el capítulo 17, que le dice que es, ya no es Abraham, sino Abraham, que ahora es padre de multitudes. Pero vamos a ver en el capítulo 18 que han pasado 24 años, realmente han pasado 24 años y todavía no llega el hijo. Todavía no llega el hijo y Abraham ya tiene 99 años. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿A Dios se le olvidó? ¿O quién sabe qué problema tendré yo para que Dios no pueda hacer su obra? Pero nosotros, y a pesar de nosotros, siempre Dios va a cumplir sus propósitos y sus planes. El título de esta enseñanza le he puesto: ¿dónde está tu comunión íntima con Dios? Este capítulo 18 es un capítulo muy interesante, porque podríamos decir que es como el momento cúspide de la relación, de la comunión íntima con Dios. Y vamos a ver a un Abraham que tiene libertad de hablar con Dios, tiene libertad de orar a Dios y tiene libertad aún de pedirle cosas que uno diría, uy, yo no le diría eso a Dios, ¿sí? Pero va a tener la libertad, ¿por qué? Porque ha crecido en su intimidad, ha crecido en su amor, ha crecido en su comunión, ha crecido en su amistad con Dios. Quiero que pienses en esta mañana, ¿quién es tu mejor amigo? Tal vez está ahí sentado a su lado, su mejor amiga, tal vez está sentada ahí a su lado, ¿cierto? ¿Quién es su mejor amigo? Piénselo. No tiene que decírmelo, pero piénselo, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué hace que alguien sea un buen amigo? A ver, ¿cuáles son esas características? ¿Qué hace que uno pueda decir, este sí que es un verdadero amigo? Su lealtad. ¿Qué más? Sinceridad, honestidad, confianza, amor. Muy bien. Está en todo momento, ¿cierto? Para las buenas, para las malas, ¿cierto? Me escucha. Bueno, gracias a Dios las mujeres tienen alguien que las escuche. Necesito a alguien que me escuche, ¿sí? Ese es un buen amigo porque me escucha. Y vaya que si falta. No, ese es dar generosamente. Bien, características de un buen amigo. Ahora, incondicional. Bien, ahora sigamos. ¿Cómo llegamos a desarrollar una verdadera amistad con una persona? Eso no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Se necesita tiempo. Tal vez se necesita confianza para ser amados y ser aceptados por el otro, ¿cierto? Para que nos acepten tal cual somos. Se necesita amor genuino, sinceridad de nuestra parte para reconocer nuestras propias debilidades de carácter y aceptar el consejo. El buen amigo es aquel que nos dice, hey, aquí esto no está bien, ¿cierto? Y porque te amo, quiero que cambies esto, quiero que revises esto. Eso hace un buen amigo, ¿cierto? Y qué bueno poder tener amigos así, que nos digan las cosas en la cara, como decimos, pero saben que lo hacen por amor, para nuestro bien. Amigos que nos dan un buen consejo, que nos amonestan, ese es un buen amigo. Tener un buen amigo es una bendición de Dios. Yo no tengo muchos amigos, tengo que confesar. Soy un hombre de pocos amigos. Pero hay un amigo que es el mejor de todos los amigos.
Y ese amigo es Jesús, ese amigo es Dios. Y vamos a ver en este capítulo esa comunión, esa amistad, esa relación tan íntima, tan personal, tan especial de Abraham con su Dios, con su mejor amigo. Hoy en día a veces, cuando hablamos de amistad, pues a veces digamos, podríamos decir, sí, Dios es mi amigo, y entonces como que lo minimizamos, o como que Dios es cualquier otro de mis amigos, pero no es así. La amistad, y cuando conocemos a Dios, la amistad con Dios es algo maravilloso, es algo especial, es algo que no todos los hombres, las mujeres en el mundo tienen. Y tener la amistad con Dios es un gran privilegio, tener y ser amigos de Dios. Aquí tenemos en el capítulo 18 a Abraham, que la Biblia menciona en varios pasajes que llegó a ser amigo de Dios. Qué especial. Se da testimonio, el Espíritu da testimonio de que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Tengo una idea, digamos, una idea principal que quisiera desarrollar a lo largo de esta enseñanza, y es: no podemos hablar, no podemos decir nada si no está esto conectado con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nuestros pecados. Y cuando digo esto, estamos hablando de que Jesús, en obediencia a Dios el Padre, hizo esta obra de salvación. Y este Evangelio tiene el poder para llevarnos a una comunión íntima con Dios, que nos hace amigos de Dios. Primero, para conocer sus planes. Hace 8 días nos decía Carlos, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Y cómo nos unimos al plan de Dios? Tenemos que recordar, tenemos que tener siempre presente todo lo que hacemos en esta vida. ¿Qué tiene que ver eso con el plan de Dios? Y ser amigos de Dios, pues nos pone en una posición de poder conocer cuál es ese plan de Dios para nosotros. Es un privilegio adorarle. Esa es la primera característica, y vamos a ver 5 características esta mañana de una amistad, de una comunión íntima con Dios. La primera tiene que ver con adoración. Adoramos a Dios por lo que Él es. Luego, un servicio pronto. Luego, una comunión íntima con Dios. Luego, una revelación de parte de Dios. Es sorprendente. Cuando tenemos comunión con Dios, Dios revela cosas a nuestras vidas. Dios, a través de su palabra, corre el velo, abre nuestros ojos y nos revela planes aún que no están, que no los hemos visto, pero que Él los va a hacer. Y luego, finalmente, nos va a llevar a interceder. No por nuestras cosas, por las personas. Y por las personas que Dios ama. Eso es muy especial. Evaluemos esta mañana cómo está nuestra comunión íntima con Dios. Hagamos un resumen hasta acá de lo que hemos visto en el libro de Génesis. Y quisiera hacerlo a manera de una entrevista. Pensemos en que estamos hablando con Abraham. Dios está hablando con Abraham. Y vamos a ir desde el capítulo 11 hasta el capítulo 18 para hacer este resumen. Dios le pregunta en el capítulo 11 a Abraham: ¿dónde estabas tú cuando te llamé y qué hacías? ¿Cuál sería la respuesta de Abraham? ¿En dónde estaba? La ciudad donde él estaba, ¿cómo se llamaba? Ur de los Caldeos. ¿Y qué hacía allí Abraham? No, era adorador de ídolos. Adoraba ídolos, no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque todas las personas en esta ciudad querían hacer su propia torre, querían adorar y llegar a Dios, pero a su manera, no a la manera de Dios. Y allí está Abraham en esa ciudad, y de allí lo llama Dios, de Ur de los Caldeos, cuando él adoraba ídolos. En el capítulo 12 le dice el Señor a Abraham: ¿a dónde te conduje? ¿A dónde lo llevó Dios? ¿De dónde lo sacó de Ur de los Caldeos para llevarlo a Canaán? A Canaán. ¿Qué promesa le hizo Dios? De que iba a hacer de él, le iba a dar una tierra, iba a hacer una gran descendencia, ¿cierto? Y que de esa descendencia iba a venir alguien que iba a ser bendición para todas las naciones de la tierra. Y esa es una palabra clave en el libro del Génesis: bendición, ser bendición.
para todas las familias de la tierra. ¿Cuál es esa bendición? Cristo. Cristo es esa bendición. Un día de la descendencia de Abraham vendría Jesús, el Salvador del mundo, y a través de él, salvos todo aquel que crea en la obra de Cristo Jesús. En el capítulo 12 también Dios le pregunta a Abraham, luego, ¿a dónde fuiste cuando llegaste a Canaán? Y entonces la respuesta de Abraham es, Señor, tuve temor, hubo hambre en la tierra y entonces me fui para Egipto, ¿cierto? En el capítulo 13, ¿luego qué pasó? Me volviste a traer de Egipto. Capítulo 14 y 15, cuando tuviste miedo a causa de la victoria que te di sobre los reyes cananeos, ¿cómo me revelé a ti? Y aquí empieza a ser algo maravilloso, como Dios empieza a revelar su carácter, a mostrarle a Abraham quién es Él. Y entonces Abraham dice, Señor, cuando tuve miedo, esa noche oscura para mí, tú te revelaste a mí como mi escudo y mi galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Has sentido miedo? ¿Nos podemos identificar con Abraham en nuestro camino y en nuestro recorrido de la fe? Claro que sí. Hay noches oscuras en nuestras vidas. Hay noches oscuras cuando no sabemos qué hacer. Hay noches oscuras cuando perdemos la esperanza. Hay noches oscuras cuando lloramos, gemimos, tememos. Pero el Señor se levanta y dice, aquí estoy yo. Yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Cuál fue la garantía que te di para cumplir mi promesa? Y entonces Abraham le dice, hiciste un pacto conmigo. Y en ese pacto, en el capítulo 15, recuerden, los animales divididos, el camino, pasando Dios y una antorcha, ¿cierto?, de luz. Y Dios le estaba diciendo a Abraham, yo voy a cumplir, porque si no cumplo, voy a morir como estos animales. Y si no, y si tú no cumples, también vas a morir como estos. Pero él tenía una garantía, Dios cumple lo que promete. Y eso es poderoso para nosotros en nuestra fe. Capítulo 16. ¿Cómo trataste de cumplir mi plan? A tu manera, a tu tiempo. Y entonces Abraham pensó, y su esposa, hacerlo a su manera. Y entonces su esposa Sara toma a su sierva, se la da a Abraham, y entonces Abraham tiene ahora un hijo de su sierva. Pero no era el hijo que Dios le había prometido. No era el plan de Dios por ahí. Pero él, y acostumbramos también nosotros a veces a hacer nuestros propios planes, ¿cierto? Nos adelantamos a los tiempos de Dios y queremos hacerlo a nuestra manera. Y el Señor dice, no es por ahí. La fe se basa en lo que Dios ha dicho. La fe se basa en el poder de Dios. Bien, ¿cuál sigue siendo mi promesa? Le pregunta el Señor a Abraham en el capítulo 16. Que me darás un hijo de Sara, mi mujer, a pesar de que yo y ella somos viejos. Ella estéril, a más no poder. Ya casi llegando a los 90 años, estéril. Y él con 99 años y nada que llegaba a ese hijo. Capítulo 17. Y ahora que han pasado los años y te has vuelto viejo y sin fuerzas y sin esperanza, ¿cómo me revelaré a ti? Y en el capítulo 17 entonces el Señor se revela como el gran Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El Dios todopoderoso. ¿Qué significa que Dios sea todopoderoso? Que Él es lo único que necesitamos. Lo único que tú necesitas, lo único que yo necesito es ver a Dios y reconocerlo como el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, el Dios todo proveedor, el Dios todo sanador. Él es el todo para mí. La pregunta es, como nos hacía la pregunta Carlos la semana pasada, ¿lo crees? ¿Lo creemos? Porque aquí está Dios y fíjense cómo ha ido Dios avanzando, cómo se ha ido Dios revelando. Y seguramente Abraham ha pasado el tiempo, pero él sigue pensando, sigue meditando en estas cosas que Dios le ha dicho, en esta revelación de Dios, en esta promesa. Y puede que no lo vea ahora, pero Dios está formando en él, desarrollando una fe, y por eso se llama el padre de la fe. Abraham creyó a Dios
y su fe le fue contada por justicia. Tú y yo podemos creer a Dios y nuestra fe nos será contada por justicia igual que nuestro padre Abraham. En el capítulo 17 también eso es maravilloso. Dios le cambia el nombre a Abraham y ahora le da el nombre de Abraham, que significa padre de multitudes. Y entonces, ¿cómo te sentirías tú? Generalmente en el Antiguo Testamento los nombres tienen un significado. Llamarte padre de multitudes, tener 99 años, tener canas tal vez más blancas como Pedrito, muchas canas, ¿cierto? ¿Cómo te llamas? Abraham. Ah, eso significa padre de multitudes. A ver tu descendencia. Y volteas a mirar. No tengo. Que podría ser algo frustrante, ¿no? ¿Cómo te llamas? Abraham. ¿Y tu descendencia? No tengo. No hay. Pero sin embargo, el Señor les dice una y otra vez: tú eres Abraham, padre de multitudes. No tienes tus hijos ahora, pero lo tendrás y va a llegar el día. Y en el capítulo 18 va a aparecer Dios mismo y va a fijar la fecha del nacimiento de ese bebé. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Bien, entremos entonces en materia, en el capítulo 18. No hemos empezado. Versos 1 y 2. Primer punto de esos elementos, de esos 5 elementos de una comunión íntima con Dios. Lo primero, adorar a Dios. Verso 1 y 2 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Dice en el verso 1, después, ¿qué dice? Le apareció Dios, o le apareció Jehová. Después le apareció, después de toda esa historia que hemos contado, la historia de Dios con Abraham, que puede ser la misma historia de nosotros con Dios. Ahora, en el capítulo 18, Dios se aparece a él. Y eso de que se le aparece tiene que ver con una palabra que se llama una teofanía. ¿Y qué es una teofanía? Es una manifestación física, local y visible de Dios. Es un evento real que tiene el propósito de comunicarle un mensaje importante, o un pacto, o revelar la voluntad divina al hombre. Y son apariciones breves y temporales. Es uno de los pocos momentos en el Antiguo Testamento donde Dios se ha revelado de una manera física. Y Dios se aparece allí con otros 2 que son ángeles, ¿cierto? Dice en el verso 2, alzó sus ojos y vio a 3 varones que se acercaban a él. ¿Y qué hace Abraham? Salió corriendo. ¿A quién le gusta correr de este? Ana, ¿dónde está? A ver, los que le gustan correr, levanten su mano. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien de 70 años que le guste correr aquí? ¿Alguien de 80 que le gusta correr? Pues Abraham tenía 99 años. ¿Se imaginan ustedes un viejito de 99 años corriendo? No. Abraham estaba a la puerta de su tienda, en el calor del día, tal vez era el mediodía, cuando hace más calor, cuando es más sofocante, ¿cierto? Mediodía. Y de pronto ve venir allá a lo lejos 3 hombres. Y él sale corriendo a buscarlos. Porque estaba guardando, habían pasado 13 años que Dios no había vuelto a hablar con Abraham. 13 años, ¿se imaginan? Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y el hijo, nada.
Pero él está ahí atento, en su casa, haciendo lo que tiene que hacer. Y de repente un día, Dios mismo se revela. Qué sorprendente, yo me imagino. No sé cómo él sabría que era Dios mismo, pero tendría que ser sus rostros, no sé, su apariencia, no sé. ¿Qué le haría ver a él lo especial de ese encuentro? Pero es Dios el que se está acercando a su tienda. Y él sale corriendo a recibirlos. Y dentro de la cultura era muy importante atender bien a los visitantes y ser un buen huésped. Y entonces él les ruega que se queden en su casa, que laven sus pies, que descansen. Les ofrece pan y comida y ellos aceptan esa hospitalidad. Ahora, como aplicación aquí tenemos, ¿cuál es la fuente de tu vigor? ¿Dónde está la fuente de nuestro vigor? ¿Por qué un viejito de 99 años puede salir corriendo al encuentro con su Dios? Porque es Dios mismo. La fuente de nuestro vigor viene de Dios. Viene de Dios. Él es esa fuente. Él es lo que debería hacer que nosotros nos paremos cada mañana con gozo, con alegría, con ánimo, con fuerza. Decir, Señor, ¿qué quieres hoy que yo haga? Aquí está un gran ejemplo. Y dice también que ahí en el verso 2 al final dice, pues, que salió a la puerta a recibirles y al final dice, y se postró en tierra. Esa actitud de adoración. Cuando venimos el domingo como iglesia, ¿por qué venimos? Venimos a adorar. Venimos a tener comunión con Dios y parte de esa comunión es adorar a Dios, es cantar juntos, es alzar nuestras manos, es decir, Señor, no yo, eres tú el que debe recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Abraham podría decir, Señor, tú eres el Dios todopoderoso, ahora te conozco, ahora te estoy viendo, tú eres el Dios sustentador, tú eres el Dios de la vida, tú eres el Dios justo. Reconocer ese carácter de Dios es parte de esa adoración. Y ahora Él está dispuesto a aún adorar diciendo, pasa, quédate conmigo, lava tus pies, te voy a preparar comida. Está adorando a su Dios. En el segundo punto, del 6 al 8, vamos a ver parte de ese otro elemento de esta comunión que es cómo Abraham sirve prontamente a Dios. Dice del verso 6 y 8, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió, otra vez Abraham corriendo, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Y también tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Abraham tiene su tienda, vienen estos visitantes, hay un árbol, él dispone de la sombra de ese árbol para poner tal vez una mesa, no sé, o en el mismo suelo, y atiende a sus invitados. Y es un tiempo maravilloso de comunión. Pero lo interesante aquí es la prontitud con la cual Abraham está sirviendo a Dios. Él mismo toma la iniciativa. Su esposa le dice, ve, prepara pan. Yo mientras tanto voy al corral y busco el becerro. Y pone a su criado a prepararlo, pero le dices, rapidito, rapidito. No puedo hacer esperar aquí a la visita. ¿Cierto? Y entonces luego se sienta y come con estos hombres. Se está deleitando de esa comunión. Se está deleitando porque sabe que esto es temporal. Esas apariciones son temporales, no son para siempre, sino temporales. Y él quiere aprovechar cada minuto, cada segundo de esa revelación de parte del Señor. La aplicación aquí es un privilegio poder servir al Señor. Primero es un privilegio adorarle, ahora es un privilegio servirle. ¿Cuál es nuestra actitud en nuestro servicio? ¿Cuál es la motivación de nuestro servicio? ¿Es el amor a Dios? ¿Es el deseo de ver cumplidos los planes de Dios en este mundo? Abraham estaba a la expectativa
No estaba en incredulidad, estaba a la expectativa. ¿Cuándo Dios realmente me hará padre de multitudes? Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Si Él lo ha prometido, Él lo hará. Porque Él no es un Dios que mienta. Él es un Dios que cumple lo que promete. Y entonces se levanta y sirve con diligencia a este Dios que Él ha empezado a amar y a conocer. Los mejores años en el Señor están por venir. Así tú tengas 15, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90. La señora Marilena, ¿cuántos años tiene, perdón? Más o menos, pasando los 80, ¿verdad? Más o menos, por ahí vamos, en la década de los 80. Yo ya me estoy acercando a la década de los 60, ¿sí? Imagínate, tenemos abuelitos de 91, 92, 98 años. ¿Ah? 98 años. Los mejores años por venir están en el Señor, ¿sí? Escuchaba yo de un ministerio en México, se llama Mujeres en Plenitud. Imagínense ese ministerio, Mujeres en Plenitud. ¿Qué es ese ministerio? Mujeres de avanzada edad que se están preparando para ir al encuentro de su Dios. ¿Ah? ¿Cómo así? Imagínense uno prepararse para ir al encuentro del Señor. Si tú sabes que te queda poco tiempo, ¿cómo quieres que sea tu servicio al Señor? ¿Ah? Con prontitud, con diligencia. Señor, un día voy a estar en tu presencia y me queda poco tiempo para estar allá. Señor, yo quiero adorarte. Señor, yo quiero servirte con las fuerzas, aún de pronto con mis quebrantos de salud, con mis limitaciones, pero quiero hacer algo. Quiero ser parte del cumplimiento del plan de Dios tuyo. Quiero tal vez relaciones rotas con mi familia, con mi esposo, mis hijos, tal vez mujeres viudas enseñando a otras mujeres a amar a sus esposos, a amar a sus maridos, haciendo lo que tienen que ser, maestras del bien. Mujeres viudas tal vez solas, pero aprendiendo a deleitarse en Dios como su marido, como su esposo. ¡Qué maravilloso! Mujeres en plenitud. Nunca es tarde, mis hermanos. Por muy viejitos que lleguemos a ser, por muchos años que el Señor nos dé sobre esta tierra, que siempre tengamos en mente los propósitos y los planes de Dios, porque eso, de ahí viene el vigor, de ahí viene la vida, de ahí viene todo, para que tengamos sentido para seguir viviendo hasta cuando el Señor lo quiera. Tercer punto, en este encuentro del Señor con Abraham, vimos la adoración, vimos el servicio y ahora vamos a hablar de la comunión íntima. Y entonces vamos a leer del verso 9 al verso 15. Dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? ¿Qué pregunta? ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué te has reído? Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Está Abraham debajo de ese árbol con estos tres hombres, estos invitados, están comiendo una rica cena y de pronto terminan de cenar. Pero no ha terminado todo. Y entonces comienzan a conversar. No sé si a ustedes les pasa cuando se sientan a comer y acaban de comer y entonces nos ponemos a charlar un rato, nos tomamos un tinto, ¿cierto? Y charlamos y compartimos y nos conocemos o hablamos de nuestras cosas íntimas. Pues aquí está Dios mismo platicando con estas personas, con Abraham. Y el punto y el tema de conversación es ahora, ¿dónde está Sara? ¿Dónde está?
¿Qué pregunta? De las preguntas que yo digo que son más incisivas que nos pueden hacer es, una es, ¿cómo estás? ¿Cierto? Pero la otra es, ¿dónde realmente estás tú? ¿Nos hace recordar a alguien que atrás le hayan preguntado eso? Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué hizo Adán? Se escondió. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había pecado, que había desobedecido al Señor y se escondió para no responder esa pregunta. No quería venir y atender, ponerse delante de Dios y decir, Señor, pequé. Me humillo delante de ti, pequé. Más adelante el Señor le hace la misma pregunta, ¿a quién? A Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que responder por él? ¿Acaso? No. ¿Por qué me preguntas a mí eso? Pues él era el responsable. ¿Sí? Y aquí está Dios preguntándole a Abraham, ¿dónde está tu esposa? Mis hermanos, aquí hay una de las cosas más reveladoras, más importantes, más valiosas que necesitamos entender, y es la unidad. La unidad. Porque si bien es cierto, Abraham está a la expectativa de lo que Dios va a hacer, de esa descendencia, de esa bendición que Dios va a traer a través de esa promesa, su esposa, que vivía ahí bajo su misma tienda, no estaba creyendo. Lo vemos acá. No está creyendo. ¿Pueden tener unidad? ¿Esa pareja puede tener unidad? No la hay. El uno quiere una cosa, pero la otra no lo cree. Es como cuando pudieras tú poner dos bueyes, ¿cierto? Con una yunta, y tal vez uno tiene la fuerza, tal vez el otro no tiene la fuerza porque está enfermo, está debilitado, tiene una pata quebrada, no lo sé. Y es difícil hacer el trabajo, ¿cierto? Si no hay la unidad, si los dos no vamos para el mismo lado, ¿cierto? Pero lo maravilloso de esto y lo sorprendente es que Dios pone y saca en evidencia la incredulidad de Sara. No para juzgarla, no para condenarla, no para decirle, Sara, fuera de la tienda, al desierto, por tu incredulidad. No. Dios le estaba diciendo a Abraham, yo necesito que tú y Sara tengan unidad. Y es Dios quien está trabajando en la fe de esta pareja, para que crean lo que Dios les ha prometido, que iban a tener un hijo fruto de su intimidad, fruto de una relación sexual donde ellos pusieran pues su esperma, su óvulo, y de allí Dios se glorificara y naciera el descendiente que se iba a llamar Isaac. ¿Sí? Para Sara tuvo que ser muy confrontante, porque ella se ríe de incredulidad, pero eso es imposible. Eso es imposible. Una mujer de 90 años que tenga hijos, yo ya estoy vieja. Pues Dios se equivocó conmigo, que busque por otro lado o lo haga de otra manera. Pero Dios le está diciendo, y es maravilloso, porque a pesar de la incredulidad de Sara, porque ella dice aquí en el verso 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi Señor ya viejo. Una palabra clave aquí, deleite. Deleite. Voy a hablar a las parejas casadas aquí, pero cuando hay una relación sexual, pues podemos tener relaciones sexuales, pero no todas las veces que tenemos relaciones sexuales tenemos deleite. Y particularmente a nuestras esposas hay momentos donde, a pesar de que podamos tener relación sexual, no hay deleite para ellas. ¿Por qué? Porque están pensando en otra cosa, porque tienen un problema, porque tienen una dificultad, porque emocionalmente pueden estar pasando cosas en sus corazones y no hay deleite. Yo me imagino a Abraham diciéndole a Sara, vamos, hagámosle, porque esa es la promesa.
es de los dos. Y ella, bueno, pero no hay deleite. ¿Por qué? Porque él quería, pero ella no creía, ¿cierto? Y así insistía Abraham, pero hasta que llega el momento en que Dios se revela. Mira, qué especial, Dios se revela y entonces pone en evidencia la situación de Sara, pone en evidencia su incredulidad, pero de nuevo, no para avergonzarla, no para hacerla sentir mal, sino por su gracia. Miren cómo Dios trata con gracia, con misericordia, porque en el Nuevo Testamento, cuando tú lees Hebreos 11, no se habla de esta incredulidad de Sara, se habla de la fe de Sara, ¿sí? Se habla de la fe de su esposo Abraham y esta fe de esta mujer. Cómo Dios transformó esa incredulidad en fe. Después de este encuentro, Dios les dice, al cabo del tiempo de la vida, al cabo de un año, vas a tener un hijo. Y yo creo, no nos dice la palabra, pero yo creo que después de este encuentro tuvieron su relación sexual y Sara encontró deleite, porque confió en que Dios iba a cumplir, porque Dios ahora, a pesar de su incredulidad, le dice en el verso 14, Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No hay nada difícil para Dios. Esa misma afirmación Dios se la hizo a una mujer en el Nuevo Testamento. ¿Y a quién le hizo esa afirmación? A la Virgen María. Cuando el ángel se le reveló a María, le dice, vas a tener un hijo. Fíjense eso. Ahora una mujer joven va a tener un hijo, una mujer que no es casada, ¿cierto? No es casada y Dios le dice, vas a tener un hijo. Y ella dice, en su incredulidad, en su duda, ¿y cómo? ¿Cómo? Y Dios le dice lo mismo. Yo soy el Dios de los imposibles. Nada es imposible para mí. Yo lo voy a hacer porque lo he dicho. Y asimismo, Sara, en este pasaje, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, dice en el verso 14, según el tiempo de la vida. Y Sara tendrá un hijo. Qué maravilloso como Dios obra. Aquí tenemos una aplicación y quiero ser muy directo con los varones, y ahí me incluyo yo, varones casados, que hacemos parte de esta iglesia, de esta comunidad. ¿Dónde está tu esposa hoy? Física, mental, emocional y espiritualmente. Es una pregunta que Dios nos hace hoy a cada uno de nosotros y quiero que lo tomemos con mucho respeto y lo tomemos con lo recibamos de parte del Señor, porque esto es importante, porque aquí estamos hablando de la unidad y Dios quiere usar nuestros matrimonios para su gloria, para su gloria. ¿Dónde está tu esposa hoy? Física, mental, emocional y espiritualmente. ¿Lo sabes? Y si no lo sabes, ¿se lo has preguntado? Si no, quiera Dios que al terminar el día hoy, no sé, busca un tiempo, habla con tu esposa. Esto nos recuerda, la pregunta que Dios le hizo a Adán y a Caín, cómo ellos evadieron la pregunta. Si eres hombre y estás casado, esta es una pregunta que debes atender de parte del Señor hoy. Si las cosas no van bien por falta de unidad, peleas, discusiones, soledad, tristeza, enojo, esto nos debe llevar a revisar nuestra comunión con Dios. Mi comunión, la comunión del Señor con mi esposa es vital, es vital. Y si no están andando las cosas bien, ir al Señor en arrepentimiento, reconocer mi descuido, mi egoísmo, mi irresponsabilidad y volver a la comunión íntima con Dios. Es de vital importancia para que Dios cumpla sus planes en mi hogar, porque no somos dos, sino que somos una sola carne. A eso nos llamó Dios, ser una sola carne. Sara había errado en su percepción de cómo opera Dios. Pensaba que solo Dios operaba desde el punto de vista natural,
pero no reconocía el poder y no conocía el poder sobrenatural de Dios. Esta mañana quiero recordar a las mujeres que Dios es el Dios de los imposibles. Lo mismo le reveló Dios a la Virgen María, ya lo había mencionado. Dios quita la ansiedad y trae deleite al corazón de las mujeres para que puedan concebir, y no solamente físicamente, sino espiritualmente, para la gloria de Dios. Amén. Cuarto punto, voy a ir ya acá un poco más rápido, pero después de que hemos visto la adoración, después de que hemos visto el servicio, después de que hemos visto ese tiempo de intimidad con Dios, y mira cómo ese tiempo de intimidad con Dios, Dios abre nuestro corazón y revela nuestro pecado, pero al mismo tiempo nos dice: aquí estoy yo, aquí estoy yo. Confiesa tu pecado, reconócelo. Sara en principio dijo: no me reí, pero se había reído, ¿sí? Sí, pero no. Pero aún así, Dios estaba tratando con ella, estaba tratando con esta pareja, estaba llevándoles a la unidad para cumplir sus planes y sus propósitos eternos. En el punto 4, ahora Abraham tiene una revelación de parte del Señor. Y bueno, dice allí, verso 16: y los varones se levantaron de allí miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Qué sorprendente. En Sodoma, ¿quién vivía? Lot. ¿Qué familiaridad tenía con Abraham? Era su sobrino. Y ahora entonces Dios tiene un plan para esa ciudad, Sodoma y Gomorra. Voy a hacer juicio, porque la maldad de esta ciudad, de estas dos ciudades, había subido a tal punto que Dios iba a destruir esa ciudad. Pero antes de hacerlo, Dios dice: ¿cómo le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Si es mi amigo, es mi amigo. Y claro, seguramente Abraham, lejos de pensar lo que Dios iba a hacer allí, Dios le va a revelar lo que va a hacer en esa ciudad. Y entonces, por el otro lado, Lot, que está allí en Sodoma, está con su familia, su esposa y sus dos hijas, pero está lejos de Dios. No camina con Dios. Abraham camina con Dios, ha aprendido a deleitarse en Dios, ha aprendido a confiar en Dios, ha aprendido a crecer en su relación con Dios. Aquí está al otro lado Lot, totalmente desapercibido, yendo a la destrucción, alejándose cada vez más y más de Dios. Sin embargo, Dios dice: no voy a encubrir esto a Abraham. ¿Y por qué no le encubre? Porque Dios sabía que Abraham tenía un papel relevante. Abraham iba a ser influencia y su liderazgo iba a ser importante, porque de lo que él dijera, de lo que él mandara, iba a depender el resto de su descendencia, sus hijos y los hijos de sus hijos. Cada vez iban a estar recordando la promesa de Dios. Y esa es la historia de todo el Antiguo Testamento. Los hijos de Abraham y la descendencia de estos hijos y la otra descendencia y la otra descendencia, siempre recordando. Dios ha prometido que iba a hacer de nosotros una nación especial, maravillosa. Y esta nación, el pueblo judío, el pueblo de Israel, vamos a hacer bendición para todas las familias de la tierra, porque un día va a venir un Mesías, un Salvador. Y eso se lo repetían a los niños de generación en generación. Y eso es todo el Antiguo Testamento, hasta que un día
Jesús cumple. Hasta que llegó el día, Dios cumple su promesa y Jesús se hace hombre. Maravilloso. Dios, esto le produce también a Abraham, esa noticia le produce a Abraham. Bueno, dice que en el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y aquí tenemos otro tema también para nosotros como varones, cabezas de hogar con hijos. La autoridad espiritual que el Señor nos da, la responsabilidad del liderazgo espiritual que Dios nos da, ahora con nuestros hijos. Ellos han de ver en nosotros el ejemplo, han de ver en nosotros la piedad, han de ver en nosotros el amor, han de ver en nosotros el servicio. Que no les mandamos las cosas cuando nosotros no las hacemos. No podemos, no podríamos. Pero ¿qué sí podremos hacer? Como padres debemos ser ejemplo de amor, de servicio, de decirle a los hijos lo que hay que hacer con la autoridad que Dios nos ha dado. No con imposición, sino con amor, para animar, corregir, exhortar, advertir el peligro de estar fuera de los caminos de Dios, fuera de los planes de Dios, y el privilegio y la bendición de obedecer a Dios. Es una gran responsabilidad, mis hermanos. Estamos en una generación donde hay pocos referentes realmente para nuestros hijos. Pocos referentes. Pero esta parte que nos queda aquí del capítulo 18 va a ser maravilloso, porque hogares, familias que aman a Dios, que sirven a Dios, que conocen a Dios, pueden ser de gran influencia y son de gran influencia para las ciudades donde estamos. Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y pues voy a pasar el último punto rápidamente, que es cuando Abraham empieza a interceder por esta ciudad, donde empieza diciéndole: Señor, si encontraras 50 justos, ¿destruirías la ciudad? Y el Señor le dice: no la voy a destruir. Y Abraham, en esta amistad, en esta intimidad con Dios, apela a la justicia de Dios, apela a la misericordia de Dios. Le dice al Señor: Señor, ¿cómo vas a destruir al justo con el impío? No puedo creer que tú hagas eso, porque tú eres justo. Y Dios dice: si hay 50, está bien, no voy a destruir la ciudad. Y entonces Abraham se queda pensando y dice: tal vez no hay 50, que hayan 5 menos, 45. Dice el Señor: si encuentro 45, no la destruyo. Y él dice, Abraham le da como pena delante del Señor, dice: soy un abusivo, Señor, muy confianzudo contigo, pero si hay 40, ¿la destruirás? No. Y mira lo que está pasando aquí. Él está empezando a interceder por hombres y mujeres que no conoce. Conoce a su sobrino Lot, pero sabe que Lot está separado de Dios. No está haciendo influencia. Solo hay 4, Lot, su esposa, sus 2 hijas, 4. Y entonces él empieza a pensar y a rogar y a suplicar, porque el destino de estos va a ser terrible. Ya había pasado un juicio, Dios había destruido todo con el diluvio, y ahora está esta ciudad, Sodoma y Gomorra. Señor, si hubiesen 30, Señor, ¿la destruirías? No la voy a destruir, por amor a esos 30. Señor, 20. Perdóname, Señor, pero 20. No la destruyo. 10, Señor, solo 10. No la voy a destruir. Dice en el verso 31, y dijo: he aquí ahora que he emprendido el labrar a mi Señor, quizás se hallaré allí 20, no la destruiré. Respondió por amor a los 20 que no. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallaré allí 10, no la destruiré. Respondió por amor a los 10. ¿Y qué pasó ahí? Se fue, se separaron, dice en el verso 33, y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ahí terminó la intercesión.
No se nos dice más. No sé por qué Abraham no diría, Señor, 4. No, 10. Y ahí se separaron. Ahí vemos el poder de la oración, el poder de la intercesión. No para cambiar a Dios, pero sí para ver cómo Dios nos involucra. Cómo Él siente ese amor, esa misericordia por los que no le conocen. Qué cosa tan impresionante. Cuando realmente empezamos a interceder por aquellos que no conocen al Señor, con pasión, con fuego, con ánimo, con decir, Señor, ten misericordia, yo no los puedo cambiar, mis hijos no van a cambiar, mis hijos no van a ser salvos por mí, mis hijos van a ser salvos por ti, por lo que tú hagas, son tuyos, te pertenecen, tú los creaste, mi esposo, mi hijo, mi familiar, mi vecino. Señor, ten misericordia, ten misericordia. No soy yo, mis hermanos. No somos nosotros, no son nuestras buenas obras, no. Señor, yo voy el domingo, todos los domingos a la iglesia. Señor, yo ayudo a los pobres. Señor, yo hago, mírame. ¿Por qué no me respondes? No es eso. El evangelio tiene que ver con Dios y su palabra. Dios es todopoderoso. Lo recordábamos esta mañana en las canciones. Él es el que salva. Yo no puedo cambiar a mi hijo. Si alguien ha de cambiar, soy yo primeramente, mis hermanos. Yo y mi esposa, la unidad del matrimonio, eso, nuestra intimidad, en la medida en que crezcamos en esa relación de intimidad con el Señor, eso lo va a cambiar todo, mis hermanos. Créanme, no me crean a mí, créanle al Señor, porque eso es lo que Él hace. Una y otra vez. Es sorprendente cómo Abraham creyó a Dios. Y Hebreos 11 nos dice que él vio una ciudad celestial. Imagínense. Hombres y mujeres de toda raza, toda tribu, toda nación, delante de Dios, adorándole, exaltándole, reconociendo que Él es el Dios todopoderoso. Que si estaría pensando, si yo estoy allí, si yo llego allá, tendremos que decir, no fue por mí. Y más, Abraham tendría que decir, Señor, recuerdo la historia, yo era viejo, yo no podía, mi esposa estéril, jamás lo hubiera podido hacer yo. Pero por tu palabra, por tu promesa, tú lo hiciste, nos diste un hijo, Isaac, y de ahí en adelante el Salvador del mundo. Y de ahí en adelante Dios no ha terminado su obra, sigue una y otra vez tocando corazones para transformarnos y para su gloria y para su honra. En conclusión, el evangelio tiene el poder de llevarnos a una comunión íntima con Dios que nos hace amigos de Dios para conocer sus planes y darnos el privilegio de adorarle para ser parte de lo que Dios quiere, servirle con prontitud, tener comunión con Él, tener revelación de Dios, interceder con humildad. Dios tiene planes grandes y hermosos, pero quiere hacerlos a través de las familias que le aman y honran su nombre. Como varones asumamos nuestra responsabilidad por nuestras esposas en primer lugar, porque es con ellas que Dios quiere usarnos. No las abandonemos, ayudémoslas a disipar sus ansiedades y a deleitarnos juntos con Dios y sus promesas. Si eres una mujer viuda, el Señor es tu marido, recuérdalo. Él es tu marido, Él te ama profundamente, quiere usarte en esta etapa de tu vida como una mujer plena y maestra del bien para su gloria. Y si eres una mujer o un hombre joven soltero, prepárate para desarrollar una comunión íntima con Dios. Estudia en detalle la vida de Abraham, estudia la palabra del Señor, sigue su ejemplo de fe para llevar a cabo la obra que el Señor te encomiende. Señor, te damos tantas gracias, porque es un privilegio, Señor, el adorarte como iglesia, venir cada domingo. Señor, ayúdanos para que
algo que es tan familiar para nosotros como venir a la iglesia y cantar y adorar, no se vuelva tan rutinario, Señor, sino que realmente haya un fruto de labios, Señor, que confiesa tu nombre como resultado de una intimidad contigo, Señor, como un anhelo profundo, Señor, de decir cuánto te amamos, Señor, cuánto te necesitamos, que eres el todo para nosotros, Señor. También, Señor, te damos gracias porque nos permites servir de una u otra manera con los dones, los talentos que tú has puesto, Señor, dentro de la iglesia local. Te rogamos, Señor, para que estos dones sean para tu gloria, Señor. Que nuestras motivaciones no sean para que nos vean, nos alaben, nos den gloria a nosotros, Señor, sino para que tu cuerpo, tu iglesia se fortalezca, crezca y podamos hacer lo que nos has llamado a hacer con los dones y talentos que tú nos has dado, Señor. Que nos permita, Señor, crecer en intimidad. Y en esa intimidad, Señor, implica que tú reveles aquellas áreas de nuestro corazón que no están bien. Pero también nos revela, Señor, tu gracia, nos revela, Señor, tu amor, nos revela, Señor, tu paciencia y nos haces volver por el Evangelio a arrepentirnos y a echar mano, Señor, del perdón y de la obra de Cristo, Señor, para el perdón de nuestros pecados y a seguir adelante, Señor, con nuevas fuerzas, con nuevo vigor, con nueva esperanza. Señor, que en esta intimidad y en ese crecimiento podamos tener revelación de parte tuya para vivir en estos tiempos, estos últimos tiempos, Señor, tan convulsionados en este mundo, Señor. Pero a pesar de eso, podamos ver en tu palabra, Señor, lo que tú quieres hacer en este tiempo, Señor, lo que vas a hacer, Señor, y esto pueda traer paz a nuestros corazones y podamos, Señor, vislumbrar mejor, tener una mejor visión de lo que tú quieres hacer, Señor, en este tiempo con nosotros. Y finalmente, Señor, ser intercesores, Señor, ponernos en la brecha, Señor, amar lo que tú amas, amar las almas de los hombres perdidas, Señor, y rogar a aquel que solo puede transformar, cambiar el corazón del hombre, por amor a ti mismo, Señor. Gracias por estas verdades, Señor. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.